La palabra que se va a establecer esta semana, en la palabra en la que el Señor nos lleva a poner nuestros ojos de fe en esta semana, es Juan 15, del 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vos, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar. Ya recibimos la palabra del púlpito y vamos a obedecer y vamos a saludarnos. Te amo en Dios. Fuera de Dios probablemente te odio. Pero es en Cristo que podemos amar. ¿Por qué? Porque somos hijos amados de Dios y creemos en el mismo Dios. Y por eso podemos con el amor de Dios amar a la otra persona. Nos vamos a saludar. Simplemente permanezcamos. Hoy les comparto la palabra de hoy. Simplemente permanece, solo permanece. Y espero que este sea un culto que cambie sus vidas. Hoy les comparto esta palabra con el título Mantente. Permanece. Ahorita están todos, últimamente hay muchísimos nuevos creyentes de multicultura que han venido diferentes personas. Y hoy están aquí todos sentados. Y la palabra del púlpito del año se prometió y nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos cómo esa palabra se está cumpliendo cada tiempo. La verdad es que pareciera que no hay ninguna persona, la verdad, al corriendo como loco por todos lados, pero el Señor sigue enviando los multiculturas que están en el país, los ha enviado continuamente a nuestra iglesia y vienen de todos los países. Y sería chévere que vinieran y que escucharan una vez el mensaje, pero no es solamente eso. Se registran y hay incluso jóvenes que están que se registran y asisten al culto e incluso están asistiendo a los entrenamientos. La verdad, en el extranjero no se hacen tantos entrenamientos de sacar mi tiempo, sacar mi dinero para entrenar. Y ahorita hay muchos también que están recibiendo el entrenamiento de Fix los sábados. La semana pasada me encontré con una chica que viene de Estados Unidos que se llama Coco. Y la verdad es que vino y apenas vino el primer día que vino, se registró. El primer día se registró el entrenamiento y desde ese día hasta acá. Y entonces yo hablé con ella aparte. Y nosotros cada mes, una vez al mes nos reunimos con el departamento 237 y esa vez ella también vino. Y la verdad es que cuando me encuentro con personas que hablan inglés, muchas personas que vienen de muchos países, casi todos hablan inglés. Los multiculturas que vienen son como élites, entonces hablan inglés y hablan su propio idioma. Entonces, últimamente me ha tocado usar bastante inglés. Y entonces, yo la verdad es que yo no estudiaba mucho inglés, pero ahora estoy hablando y como que yo siento que me salen términos en coreano o me paro en medio de la mitad. Y la verdad es que la lengua es como un músculo y cuando no la uso se pierde. Y la verdad es que yo hace muchos años fue que viví en Estados Unidos, ya pasaron como 16 años. La verdad es que me he dado cuenta que ya estoy más tiempo acá, ya yo antes tenía muy buena pronunciación, pero últimamente mi pronunciación es muy de coreano. Últimamente hay una aplicación que ustedes simplemente hablan inglés y la aplicación te dice de qué país eres tú. De verdad. La verdad, yo me esforcé muchísimo y yo le hice como, hey, traté de hacerlo de la mejor forma. Y dice 99% coreano. Y yo no sé cómo sabe. Y yo traté de cambiarlo a algo y decía como que chino o algo japonés. Pero sí o sí era por el lado de Asia. Y yo realmente tengo que practicar. Porque a medida que estoy estudiando, que estoy siendo pastor, pues no tengo el tiempo para ir a tomar clases. Entonces, así como habla el pastor, yo estoy practicando inglés. Entonces, yo hablo en inglés y entonces yo le dije a ChatGPT como quiero aprender inglés y ChatGPT me respondió, ¿cómo te puedo ayudar? Y entonces, hablo en inglés con ChatGPT y la verdad es súper bueno. Y le pregunto qué tal es mi pronunciación y me dice, parece coreano. Y entonces me corrige y yo digo, yo quiero hablar como una persona de Inglaterra. Y me dice, ¿cómo puedo cambiarla? De verdad,
me dice cómo cambiarla. ¿Y qué es lo chévere de esto? AI sabe mucho. Me gusta es que cuando, como es AI, habla y habla y habla, y entonces yo en cualquier momento lo puedo cortar. Y yo como soy pastor, a mí me toca escuchar a todo el mundo hasta el final. Pero a este programa de AI en cualquier momento le puedo cortar la palabra, puedo interrumpir. Y yo últimamente me he dado cuenta que realmente, de una manera muy real, siento como estamos de verdad en esta generación de AI. Cuando ya ahora hay una forma que cuando viene spam o cosas así, ya en la misma pantalla te dice, esto es una pantalla, esto es una llamada de... Esto puede ser spam o esto es una publicidad o algo. Entonces, ahora incluso está así. Hace poquito me pareció una llamada que decía como que era, según Big Data, como Big Data se registró un teléfono como que iban a hacer ¿cómo es? Como a tumbar. Y eso sale, y como cuando es apuestas o algo así, sale lo que es ese número. Y entonces cuando me apareció ayer como apuestas y juegos, inmediatamente lo cancelé, la llamada. Y inmediatamente rechazo la llamada. Y lo reporto. Y ahorita también hay una cosa que se llama Mico. Y ustedes lo buscan en internet y sale una cosa que se llama Mico Kurda. Y entonces, por ejemplo, cuando sale un juego, cuando ustedes llegan a jugar como apuestas o algo así, esa aplicación organiza las cosas. Entonces en el mundo hay cosas que sí o sí tenemos que creer y escoger. Hay cosas en las que no necesitamos creer como tal, que podemos rechazar en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, esas noticias, esas cosas esos rumores que salen sobre que son mentira. La gente ni siquiera sabe si es verdad. Simplemente les parece que lo han escuchado en algún lado. Y dicen. Nadie dice, ¿cómo te puedo contar un rumor que es de mentira? Nadie dice así, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? ¿Do you know? Entonces, cuando es algo para atrapar a la gente, porque la gente dice, ¿qué pasó? Y entonces, la gente que dice así como, ¿sabes? Dice como, pues si no es así, pues bueno. No tiene ningún tipo de responsabilidad sobre lo que dicen. Y estos rumores falsos pueden dañar familias, pueden dañar cosas, pero a la gente simplemente no le importa. La gente no tiene ningún interés en salvar a alguien. Por eso no hay muchos rumores que levanten a alguien. Pero pastor, puede ser verdad. Porque la verdad es que si es verdad, no hay necesidad de que salga como un rumor, si no se puede hacer pública la verdad. Y la verdad, usualmente cuando son rumores falsos, después de dar muchas heridas o cosas así, simplemente se desaparece. Y nosotros somos jóvenes, nosotros no somos niños. Nosotros ya hemos visto cuántos rumores falsos han surgido. Y cómo estos rumores han herido a las personas. Y cómo estos pensamientos y estas cosas estos rumores afectan la evangelización. Ya lo sabemos. Pero ahora nosotros vemos que los rumores que salió de la iglesia de Tesalónica eran rumores sobre la fe de ellos. Cuando Jesús resucitó salió el rumor. Jesús resucitó, hubo un milagro. Y la verdad es que todo el mundo, cuando Él se murió, todo el mundo dijo que Jesús que era mentira, que Él había muerto, pero la verdad es que ese rumor no funcionó porque cuando Jesús resucitó, muchas personas lo vieron y muchas personas supieron, Él es el Cristo, y ese rumor no es rumor, es un hecho y se volvió la verdad. Y han pasado más de 2000 años y sigue comunicándose eso a nosotros. ¿Por qué? Porque es verdad. Los jóvenes de nuestra iglesia, nuestros jóvenes curamdeo, ¿cómo tienen que creer en Jesucristo de manera que haya rumores sobre su fe? Así usted va a su iglesia restaurado, así usted va a esa iglesia, su estado espiritual es transformado, si usted va a su iglesia encuentra la respuesta, su depresión, todas sus cosas se quitan.
sin importar las circunstancias en las que esté, porque yo soy restaurado, me doy cuenta que los problemas realmente no son problemas, como sacar rumores sobre esto para que este rumor salga en todo el mundo. Sería algo de mucho agradecimiento que eso fueran los rumores que fue en nuestra iglesia. Y para la gente que está en dolor, la gente que se quiere morir, poderle decir, que escuchen el rumor, que digan, no hay necesidad de morir, sino hay posibilidad de vivir en felicidad. Y las personas que dicen, es que yo no puedo ser feliz, decirles, oigan, resulta que se puede ser feliz. Si sale el rumor de que los jóvenes de la iglesia de Wong realmente están siendo felices, muchas personas van a venir. ¿Y cómo podemos hacer para sacar esos rumores? Nosotros simplemente tenemos que vivir así. Realmente creer en Jesucristo y creer en Él tal cual la palabra lo dice. Creer la palabra. Y el día de hoy, cada día, sin preocuparme por mañana, sin aferrarme al día de ayer. Vivir hoy, no por emociones, no por cosas visibles, no según lo que dice el mundo, sino recuerdo la palabra. Entender que soy un joven de Dios, tener esta naturaleza y saber que Dios está conmigo y con esta fe. Agradecer que soy hijo de Dios. Ayer estuve en incredulidad, pero Dios no me abandona a mí, Dios me hace su hijo. Y agradecer la gracia de Dios. Y cuando somos restaurados, ese rumor se confirma que es verdad y todos ustedes van a ser restaurados también. Y el rumor no lo sacamos nosotros, lo saca Dios mismo. Nosotros no tenemos que esforzarnos para que salgan rumores. La iglesia tesalónica no se esforzó para que la gente hablara de la fe de ellos. La gente simplemente fue restaurada por medio de la fe de ellos. Y cuando el Espíritu Santo es el que empieza el rumor, todo el mundo es restaurado y nadie los puede detener. Y yo estoy segura que ustedes son la iglesia tesalónica de esta generación. ¿Y cómo pueden hacer esto? Vivir con la misma fe con la que vivían los de Tesalónica. Hoy y cada día. Disfrutar el cada día. ¿Por qué? Porque no se había vivido así. Ahorita estamos todavía en el mes marzo. Y queda mucho tiempo. Yo espero que ustedes desde hoy empiecen a disfrutar esto. Y la palabra de hoy tiene algo muy importante, una esencia muy importante. Y la palabra nos está informando directamente lo que es el original. Nos está diciendo qué es el diseño original. Y si nosotros leemos la Biblia y no entendemos esto, se pierde todo. Dios nos ama más de lo que imaginamos. Y Dios anhela que nuestra vida sea significativa delante de Él. Él quiere que vivamos con un significado, con una misión. Y esa bendición de poder dar fruto en la casa. No es el fruto de cuando estamos en la casa y el árbol que plantamos da fruto. No, es que mi vida dé fruto en sí mismo y eso es lo que anhela Dios. Y por eso la palabra de hoy es importante. Todas las personas que están acá, cada uno de ustedes no deben vivir una vida sin significado. Eso no es lo que anhela Dios. Y si ustedes llegan a la casa y antes de dormir vuelven y piensan, realmente mi vida no tiene ningún significado. Nadie quiere vivir así. Tenemos que decir, realmente mi vida tiene mucho significado. A través de mi vida va a haber fruto. Esa es la verdadera felicidad. Solamente así a las personas que están viviendo sin ningún significado les podemos decir cuál es el significado, el diseño original. Porque la gente está viviendo esta vida sin conocer esto. ¿Y por cuál es la razón por la que estamos compartiendo este evangelio? ¿Cuál es la razón por la que estamos hablando de esto? Y es porque para no vivir una vida que no es nada. No, Dios desea que no vivamos una vida como cualquiera, una vida simple. Vamos a leer el versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vida. Asimismo también vosotros, si permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de él nada podéis hacer. Dice, nada podéis hacer, separados de mí, nada podéis hacer. Es una frase muy extrema. El amor de Dios, el amor de Jesús que ama a todos está diciendo, no pueden hacer nada de mí. Y Jesús no está ofendiendo a la gente o no está diciendo, que ustedes realmente no pueden. No, esa no es la intención de Jesús. Jesús es la persona que vino y dio su vida para salvar a la humanidad. Y Él realmente anhela que nosotros vivamos disfrutando lo que hemos recibido en el Señor. ¿Y quién habla así?
Ay, no importa, a la gente no le importa si usted vive una vida con éxito o no. Y yo también anoche, cuando yo estaba meditando esta palabra, yo pensaba, yo quería gritarle a todo el mundo, realmente separado de Dios usted no puede hacer nada. Para que todos los jóvenes entendieran esto. Los exitosos de este mundo, ellos tienen muchos conocimientos. Y se afectan por esto, no les gusta esto, yo me esforcé hasta acá. Ay, pero pastor, usted tiene más razón, más dinero que yo, es más famoso que yo. Pues no, se le felicita que tenga dinero, se le felicita que tenga reconocimiento. Ah, es que dicen, es que a mí no me importa el resto de la vida preocuparme por nada, ya tengo mucha plata. Pero la verdad es que cuando Dios ve eso no significa absolutamente nada. Porque Dios dijo algo tan extremo en esa época. ¿Por qué el Señor lo expresó así para nosotros? No se puede hacer nada. Y yo estuve leyendo la palabra y esta palabra está igual en todas las traducciones. Igual. Porque es lo que Jesús dijo. Separados de mí nada pueden hacer. En inglés dice no pueden hacer nada. Y dice puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer? Nada. ¿Qué significa esto? ¿Porque no tenemos dinero? ¿Porque no tenemos éxito? ¿O no somos famosos? El mundo no está sufriendo por esto y Jesús lo sabe. Y con dinero, con éxito, no se puede cambiar un problema que hay y Jesús lo sabe. Así que, y ustedes tienen que entender cuál es el inicio de los problemas, y el inicio de los problemas está en la palabra de hoy. Es la separación. Y para que ustedes lo puedan entender fácilmente, yo soy el pámpano y ustedes la vid. En esta frase. Y todo está, en este versículo está toda la razón. ¿Y qué está diciendo esta palabra? Jesús es el Cristo. Y Él dice, yo soy la vid. Y ustedes los pámpanos. Pero ¿por qué vienen problemas a mi vida? ¿Pero por qué me pasan estas cosas? El estar alejado de Dios es estar alejado. El estar alejado de Jesús es estar alejado de Dios por completo. Si como la semilla cae del árbol, el árbol nunca va a dar fruto. Y la gente está viviendo como un fruto que ha caído del árbol. Ya no tiene forma de vivir. Y cuando ustedes miren su campo, mírenlo de esa manera. El Dios con el que yo me conocí antes, el estado con el que yo me conocí antes, y lo tengo que entender. En un invierno habían diferentes de esas fruticas pequeñas que se habían caído de un árbol. ¿Y qué es eso? No es absolutamente nada, ya no puede ser absolutamente nada, ya no tiene ningún significado. ¿Qué futuro va a tener esa hojita? Y ese es mi pasado. El yo que vivía separado de Dios. Y las personas que están viviendo hoy en día en ese pasado tienen que experimentar eso. Que es lo más difícil de estar lejos. Hay algo peor que estar lejos. Que queremos aferrarnos a Él, pero en nuestro corazón, por más que queramos alejarnos, no lo logramos. ¿Por qué nos alejamos de Dios desde el inicio? En este mundo no se habla de un pecado de acciones, pero el Señor no está hablando de eso, habla de David. De manera que cuando nosotros nacimos separados de Dios. En Romanos 5:12 lo vamos a leer juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, porque una persona cometió un pecado, toda la humanidad cayó bajo ese pecado. ¿Y qué es eso? Tenemos que la gente nace como un pecador, y es por ese pecador, porque el estado de pequeño es pecador, sin conocer a Dios, y este pecado no cambia. Y nosotros como seres humanos no podemos estar separados de Dios, pero no deberíamos para nada separarnos de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen dificultades. Y eso es una crisis. Y entonces ustedes están viviendo la fe. Y no hay significado si no están haciendo las cosas correctas.
yo le estoy diciendo, están obteniendo resultado en su BF. Y la razón por la que salió esos problemas que han salido es por algo. ¿Por qué? Porque la verdad no hay nada que una persona separada de Dios pueda hacer. Y las iglesias dicen, a ver, esfuércese. Usted no tiene pasión y por eso no pudo. Ah, es porque usted no es fuerte y por eso no se puede encontrar con Dios. Todo eso es mentira. ¿Qué tipo de esfuerzo tiene que hacer el pámpano para poder estar en la vid? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué esfuerzo? ¿O es que tiene que tener más fuerza? ¿O que tiene que tener dinero? ¿O qué hay que tener? No hay ningún tipo de oportunidad, no hay formas. El estar separados no hay forma. En la palabra dice, en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y no se puede hacer absolutamente nada. La bendición para el hombre es encontrarse con el Señor. No hay ninguna otra cosa. Y como es algo espiritual, la gente no sabe que está separado del pámpano, pero no lo saben. Yo tengo que estar con Dios, pero la gente no lo sabe. Si alguien dice, estoy separado y tengo que juntarme al Señor, tengo que estar, pero la gente simplemente no sabe que está en ese estado. Por eso se obsesionan con lo que no deben. Es como si el pámpano tiene que volver a estar en la vid, pero se cae a la tierra y empieza a dar su vida por otra cosa, empieza a tratar de pegarse a otra cosa. Y la gente no quiere vivir así, pero no quiere vivir así, pero no lo saben. ¿Por qué? Porque ese es el estado espiritual en el que están. Y por eso es que da temor, es una cosa miedosa el estar separado de Dios. Todo lo que la gente intenta hacer para encontrarse con Dios no funciona. Esos problemas espirituales, ese temor, todas esas cosas que vienen a la gente, no les queda más que estar sufriendo porque no hay otra forma, están separados y no lo saben. Ahorita yo creo que muchos jóvenes cantaron muchas canciones de un cantante que se suicidó hace poco. Yo lo conocía y me gustaba bastante. Y todos queríamos cantar como él. Pero especialmente tal vez las personas de mi edad lo conocen. Pero yo me acuerdo que él tenía una religión que servía a demonios por completo. Y cada vez que yo escuchaba de él me daba pesar. Yo decía, pero ¿por qué nadie le comparte el evangelio? Y hace poquito escuché que él estuvo buscando medicinas y esas cosas. Y ahora de repente escuchamos que falleció. Y la verdad es que cada mes estamos escuchando de artistas que se suicidan. Es muy difícil cantar de esa. Hay muchas personas que cantan muy bien, pero es muy difícil ser un cantante de cantantes. Hay muchas personas famosas. Y de hecho el poder cantar es algo con lo que nacen con eso, pero la verdad no es nada tiene ningún valor. Cuando yo estoy en un estado espiritual de pecador, no hay absolutamente nada que yo pueda solucionar. Y todo el mundo cree y todo el mundo los ve y dice, wow, lograron todo. Pero cuando Dios ve, la verdad no es nada. Esa persona no puede mantener ni puede hacer absolutamente nada. No puede mantenerse ni lograr nada contra los ataques de Satanás. Y ¿ustedes saben cuánto reconocimiento y cuántas cosas recibieron del mundo? Muchas personas tenían muchos fans, muchas personas. Pero no es nada. El éxito y la fama al final no es nada. Porque si el pámpano no puede volver a la vid, no es nada. Entonces a la gente, y por eso la gente, el Antiguo Testamento está hablando de cuando eran esclavos. Y la Biblia, si ustedes ven en Éxodo 22, el Señor cuando habla de sí mismo, el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, ¿por qué el Señor si los había sacado ya de Egipto? Porque el Señor recuerda, porque vuelve a mencionar que los sacó de Egipto. Lo que el Señor está haciendo es, recuerden que yo los saqué de Egipto.
¿Por qué Dios hace esto? ¿Está reprochando? No, el Señor les está diciendo, ustedes no eran nada ya. Ustedes nunca habían podido salir de ese estado de esclavitud por ustedes mismos. Porque es que cuando al ser humano algo le sale bien, quieren volverse como Dios. Pero entonces por eso el Señor les está diciendo, recuerden que fue la Pascua, fue la sangre lo que los protegió a usted, que fui yo directamente el que los saqué del pueblo de Egipto. Y nosotros tenemos que entender acá, el hecho de estar sentados acá, el día de hoy tenemos que entender, nosotros no somos nada separados de Dios simplemente, y yo también, y todos ustedes, simplemente éramos pámpanos fuera de la vid, no éramos nada. Ay, pero pastor, si yo hice todo lo que tenía que hacer, yo comí bien, yo soy atractivo, hice todo. Pues sí, los esclavos también comen, los esclavos también estudian, pero siguen siendo esclavos. La posición no cambia, el estado no cambia. Si un esclavo se casa con otro esclavo, el bebé que nace es esclavo. Y el pecador tiene todo esto. El pámpano que es separado de la vid, como está por ahí, como volando por ahí, todas las cosas lo lastiman. Y es lo mismo con una vida separada de Dios. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y es la corriente del mundo, simplemente llevada por el viento. Y en Estados Unidos hay muchos tornados. Cuando cuando mi cuerpo empieza a ser llevado por un tornado, la verdad se da miedo. Cuando yo estoy quieto, firme y pasa un viento fuerte, se siente muy bien. Pero cuando el viento es muy fuerte y yo siento que ese viento me está llevando, es muy miedoso porque yo no sé ni hasta dónde ni cómo voy a llegar. Y así es la vida de los no creyentes. Simplemente están yendo movidos por el viento y da miedo. Y tienen heridas por aquí y por allá. Y no es visible. Y cuando vienen problemas y cuando están bien, viven una buena vida, pero cuando vienen problemas económicos, cuando vienen estas circunstancias, entonces se dejan llevar o se llenan de ansiedad. Y hay gente que tiene una buena vida, pero de repente son malentendidos o algo pasa injusto y se enloquecen. Ellos mismos no pueden detener eso y dicen, pero es que es por esta persona, por esta otra persona. No es eso, es el estado de estar separado de Dios que se hace visible. Y cuando la gente vive así, ¿qué pasa? Empiezan a esconder las cosas en su vida, sabiendo porque la gente no puede vivir como que no son nada, entonces es una vida que está pretendiendo todo el tiempo. Y entonces empiezan a esconder las cosas. Entonces, fijen que están bien, fijen que están en el pámpano, en la vid, fijen que son un pámpano que está en la vid. Y ustedes saben que todos vivíamos así, estamos alejados de Dios, pero nadie decía, ay, estoy separado de Dios y no sé cómo vivo ni qué estoy haciendo, nadie. O cuando alguien llega a una empresa, nadie dice, ay, no sé absolutamente nada, pero voy a intentar, ¿no? O todo el mundo dice, voy a ayudar a esta empresa, voy a apoyar a esta empresa. Pero un pámpano que está fuera de la vid se hace visible y entre más años pasan, más tiempo pasa, se hace visible. Y no todos son así, pero entre más años tiene la gente empieza a hablar de su pasado, empieza a hablar de las cosas que hicieron bien antes. Para que no se den cuenta lo que son ellos en ese momento. Empiezan a ocultarlo con historias del pasado. Están amarrados a su pasado, a la posición que en algún momento tuvieron. El momento en el que en algún momento recibieron reconocimiento o algo. Pero es que... Y todo el mundo quiere gritar, no, pero es que mi vida no es absolutamente nada. Pero nadie puede hacer eso. Y como nadie tiene la fuerza ni el valor de gritar eso, simplemente lo esconden. Y por eso si alguien le dice, usted es muy chévere, todo el mundo le gusta. Pero la verdad es que si no es nada. Y como prueba de que la gente no está aferrada a la vid, es que no tienen fruto. Y como no tienen fruto no pueden salvar a nadie, no se pueden salvar a sí mismos, no pueden salvar a otras personas. Incluso cuando estamos en la iglesia, aunque no tengamos fuerza al estar juntos, empieza a haber restauración. Por eso cuando estamos en la iglesia, cuando estamos sirviendo en la iglesia, si no tenemos palabra, no hay fruto. No se puede levantar a nadie. Y cuando las siguientes generaciones vean, nadie va a decir, ay, yo quiero ver como usted, yo quiero ser como usted.
Y hay personas que han asistido toda la vida a la iglesia, pero no son discípulos. Y esa es una vida de fe religiosa. Y hoy la palabra les dice claramente, entre poderes, el poder más grande es poder estar, poder permanecer. Vamos a volver a leer el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si estamos aferrados al Señor, si permanecemos en él, vamos a dar mucho fruto. Y Jesús mismo prometió esto. La vida de fe no es difícil, simplemente no se alejen. No se alejen, simplemente permanezcan. El poder permanecer es suficiente. ¿Permanecer en qué? En el Dios que no estamos viendo. Y que es lo primero que tenemos que hacer, es creer en Jesucristo y recibirlo como nuestro Señor. No es simplemente repetir una oración, sino hacer que Jesucristo realmente sea el Señor de mi vida. Porque solamente Jesucristo es el camino para encontrarme con Dios. Debo creer en Jesucristo para poder estar cerca de Dios, para poder permanecer a Dios, permanecer en Dios, si no, no sería posible. Y esa salvación no cambia. Una vez hemos recibido salvación, siempre permanecemos en esto. Por eso que de esta manera que ir al cielo y el dar fruto en esta tierra son dos historias completamente diferentes. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. La palabra es mucha y ahorita yo les estoy diciendo esto duro, pero yo sé que alguien está escuchando, ay, el pastor está exagerando hoy, pero no lo escuchen así. No lo tomen la palabra de hoy como algo como de referencia. Y dejen de creer que esto no está llegando a mí, sino por fe tomen esta palabra, permanezcan en esa palabra. Cuando el estado espiritual cambia, cuando el estado espiritual es afectado, es débil, cuando nos separamos de la palabra. Pero cuando tenemos fortaleza, cuando estamos recibiendo palabra. La incredulidad viene a ser engañado. Simplemente tenemos que aferrarnos. No es escuchar lo que yo quiero escuchar, no es creer en el Cristo que yo quiero creer, sino la palabra que el Señor me está dando tal cual en la palabra. Permanecer en esa tal cual. No es esperar que la vid me dé cierta influencia. No tenemos la capacidad de hacer esto. Pero a veces hacemos la vida de fe esto, queriendo de esa manera. Palabras que son empáticas conmigo, una palabra que encaja con lo que yo quiero. Pero nosotros no tenemos el criterio para escoger eso. Tenemos que escoger del árbol, lo que la vid nos da directamente. Y debemos creer en Jesucristo. Para esto el Señor estableció la iglesia, estableció pastores y nos da la palabra, y creer en esto tal cual es permanecer. La iglesia primitiva empezó así. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso el culto es muy importante. Tenemos que permanecer en la palabra. Y cuando vivimos de esta manera hay fuerza. No es cualquier árbol, es el árbol de la vida, que en sí mismo es Jesucristo. Y sí o sí vamos a ser restaurados cuando estamos con Él. Una persona que permanece en la palabra, la mayor fortaleza que recibe está en Filipenses 4:12. Lo vamos a leer juntos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la gente, los creyentes que les gusta el positivismo, les gusta el versículo 13. Yo puedo hacer todo en Dios porque quieren hacer las cosas como ellos quieren, pero no es así. En Estados Unidos las personas famosas usan mucho ese versículo. Y dicen, yo puedo hacer todo en Cristo. Pero no es eso. Hay un jugador que es muy bueno. Y al comienzo cuando él entró, él tenía el versículo. Y él decía, todas las cosas se pueden hacer. Y él consumía drogas, hacía un montón de cosas. Y yo creo que le estaban interpretando esa palabra. En Cristo, si estamos permaneciendo en la palabra, aunque vengan dificultades,
aunque venga éxito, ni nos volvemos arrogantes, ni nos defraudamos por las circunstancias. No hay necesidad de seguir las corrientes de este mundo, sino que podemos estar completos en Jesucristo. Y ese es el poder más grande. El poder entre poderes, como la capacidad más grande, poder permanecer. Nosotros, ¿qué capacidad tenemos? ¿Qué poder tenemos nosotros? ¿Es que nos volvimos más altos o pasó algo cuando recibimos a Cristo? No. Yo no tengo ningún tipo de poder o de capacidad, pero simplemente el seguir al Espíritu Santo es suficiente. No es yo tratar de arrastrar a Dios que vaya al camino en que yo quiero ir, sino yo estar en la obra de Dios. Es muy sencillo experimentar lo que el Señor está haciendo, y es mantener en la palabra. Hace poquito hay unas personas, muchos youtubers, y todos tienen sus especialidades, y hay una persona que es youtuber que viaja por solamente África. Y yo como joven, yo como departamento de jóvenes que sueña con ir a África, con hacer misiones, África es uno de los países que no me parece tan fácil. Hace poquito están diciendo de un país a Kenia hay buses. Pero y la gente se montó en un bus, esta persona, y le rascaba el cuello y dormía y se sentía como que le rascaba. Y eran un montón de bichos. Y él levantó la silla y habían alrededor de 100 cucarachas. No era una, él levantó y eran muchísimas. Y las personas de África que estaban al lado le dieron como algo para que golpeara las cucarachas. Y aunque esa persona se vaya aplastando cucarachas hasta que llegue, probablemente no los hubiera matado a todas. Y es todo un continente así. Y nosotros tenemos que ir hasta el final de la tierra. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? ¿Qué tipo de habilidad tiene o qué poder tiene esa cucaracha? Pero está en ese bus y está yendo por toda África. Nosotros también podemos ir a cualquiera. Todos los países que nosotros hemos podido ir, ya esas cucarachas ya fueron. Y si tienen hijos, hasta sus siguientes generaciones van a más países. Esas cucarachas andan de aquí para allá. Yo les quiero poner el mensaje de salvación a esas cucarachas, porque yo no puedo, es que ellos lo cuenten. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Somos muy débiles. ¿Qué tenemos que hacer? Es mantenernos en Dios, permanecer en el Señor. En el momento en que permanecemos en el Señor da el fruto. El fruto no es algo de nosotros. Ay, pero nuestro grupo va a estar bien con ese líder de grupo, con ese líder. No, si el líder simplemente se aferra a la palabra, se permanece en la palabra del Señor, directamente se encarga. Y esa es la verdadera fe, y esa es la belleza del Evangelio. Y yo, antes de pastor, yo soy hijo de Dios. Yo soy un pastor. Yo estoy como pastor y en algún momento puede que deje de ser ministerio, pero como hijo de Dios, yo no puedo renunciar a ser hijo de Dios. Y ahorita que estoy con ustedes, ya llevo 7 años, la gente me dice, uy, ya llevo 7 años en ministerio, pero yo la verdad soy feliz cada día. Estamos juntos, permanecemos juntos en la palabra. Y porque soy pastor, no me queda más que mantenerme en la palabra, preparar la palabra. Por estar en la palabra, el Señor pone personas y esas personas también van y comparten la palabra. Personas que vienen completamente sin nada y empiezan a ser cambiadas por simplemente permanecer. Y no puedo decir los nombres de todos ustedes, pero sé que hay muchos así. Porque no quiero violar los derechos humanos, pero yo sé que hay muchos de ustedes que dicen, yo la verdad no sabía que yo podía vivir así. Y yo les digo, sí, yo tampoco sabía, yo tampoco podría. Disfrutar de esta manera simplemente por estar permaneciendo. Y cuando estamos permaneciendo hay fuerza. ¿Y dónde viene esa fuerza? Viene del Señor. Y las cosas que yo no había visto. Cuando veo a mi familia, es que mis papás, no se trata de odiar a mis papás, sino era porque ellos estaban separados de Dios. Qué tan duro, tuvo que haber sido muy duro para ellos estar separados. Ellos trataron de juntarse nuevamente. Ellos solamente se estuvieron hiriendo todo el tiempo. Por no conocer, obviamente no iba a haber fruto en ese hogar.
Pero ya no necesito esconder mis heridas ni fingir que estoy bien, simplemente permanecer en la palabra de Dios. Cuando permanecemos hay fortaleza. Y cuando yo me encuentro con los nuevos creyentes les digo, manténgase un año, permanezca solo un año. Permanezca un año, y si usted después de un año yo hago que ya nadie más lo llame, porque yo tengo la seguridad. Cuando permanecen, porque esas personas que están a su lado sirviendo ahora son personas que estuvieron acá antes, un año, y permanecieron y después fueron transformados. Y yo le digo también a las personas multiculturas que están en esta iglesia, permanezcan un año y verán. ¿Y qué pasa? El Señor 100% siempre responde las respuestas. En el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces la gente va a empezar, ok, Señor, entonces dame esto, dame aquello. Señor, que me encuentre con la persona que quiero, que me gusta. Una persona que hable conmigo. Esa no es la oración. Eso significa que la palabra de Dios no está en mí. El Señor está hablando aquí de un principio. Si realmente la palabra de Dios permanece en mí, yo no voy a hacer otra oración, yo voy a hacer otra cosa, sino esa palabra. Porque el deseo de Dios está grabado en su palabra, y esa palabra cuando entra en mí se vuelve mi deseo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Está en primera de Timoteo 2:4. Y es el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos reciban salvación. Y que conozcan el conocimiento, que lleguen al conocimiento de la verdad. Y cuando nosotros oramos por esto, sí o sí el Señor va a responder. Esto es lo que está diciendo la palabra no miente. Empieza esta oración. Señor, hoy de acuerdo a la palabra, yo voy a estar pegado a la palabra de Dios y te pido que todas las personas puedan ser restauradas. Úsame para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y dame la fortaleza para poder salvar a nosotros, y el Señor les va a dar la sabiduría y la gracia para poder salvar a otras personas. Conclusión, los bendigo porque ustedes experimenten eso. Conclusión. En el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahorita en el campo hay muchas personas, muchos pámpanos separados de Dios. Yo la verdad no he ido a muchas iglesias, no sé cómo son los otros jóvenes, porque no he ido. Sin embargo, las personas cuando son profesionales en algo, me gustan mucho. Digamos, yo veo entrevistas de personas que son muy como expertos en algo. Los que son, digamos, chefs profesionales, ya no simplemente cocinar, que son expertos en eso, es increíble, es muy chévere. Un especialista es muy chévere. Y es muy difícil ser especialista en muchas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que entrar profundamente en un área. Y hoy cuando yo estaba preparando la palabra, mi oración, yo tomé un tema de oración por ustedes. Un especialista es algo muy chévere, porque uno le entrega algo y lo solucionan. Si ustedes van a un hospital lleno de una persona que puede solucionar el tema de los baños, cuando se tapa el baño, una persona llega y uno no puede hacer nada y ellos es como, es súper fácil. Y entonces uno les agradece, y eso porque uno no puede hacer eso. Y esos especialistas son importantes. Sin embargo, los jóvenes de nuestra iglesia tienen que volverse especialistas de juntar nuevamente todos esos pámpanos que han caído de la vid, volverlos a juntar. Esa tiene que ser la especialización. En Romanos 11:23 dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. En esa época los judíos estaban con Dios y ya no estaban, y entonces el evangelio era solamente para los judíos, pero Pablo, después de Cristo, empezó a compartir el evangelio a los gentiles, y lo que hizo es volver a juntar a las personas a esa vid. Y nosotros no tenemos la posibilidad de juntar a las personas, pero cuando nosotros queremos volver especialistas en volver a juntar, a conectar los pámpanos que caídos a la vid, lo tiene que hacer Dios. Por eso nosotros simplemente tenemos que primero permanecer, para que el Señor a través de nosotros una a otras personas. Volver a juntar. ¿Qué cosa? Jesucristo. Eso es lo que Dios anhela. Esa es la oración que
Dios anhela. Y esa es la oración que vamos a hacer este tiempo. Que todos esos pámpanos caídos vuelvan a estar con el Señor, que den fruto. Y nosotros en abril ahorita estamos planeando y vamos a invitar a muchas multiculturas. Y el pastor dijo, hay que hablar del amor. ¿Dónde los multiculturas, dónde van a recibir amor? ¿En personas? No. No es porque no reciben amor, es porque no conocieron a Dios. Por eso tienen que disfrutar del amor de Dios. Volverse ese pámpano que vuelve a disfrutar. Y después, en mayo, que van a venir las familias también, que puedan también como familias disfrutar de ese amor. Y yo oro para que todos ustedes se vuelvan jóvenes que puedan disfrutar de esto, de volver a unir familias y personas a la vid. Y ahorita van a pensar, esta persona tiene que unirse nuevamente a la vid. Y mientras pensamos en esas personas, vamos a orar y el Señor nos va a dar la gracia. Y la persona por la que vamos a orar en este momento, vamos a orar para que el Señor vuelva a juntar a esas personas a la vid.